Mindshift Productions. Feel the shift. Bueno negros, aquí está la parte 15 de esta negrada, que a algunos le debe gustar y a otros no, pero bueno que sé, le puede hacer, no se puede dar todo lo que quieren a todos. Y bueno, ahora sin nada más que decir, que comience esta negrada. Bueno, aquí nuevo video, jajaja. Bueno, anduve enfermo negros, por eso no estuve subiendo vídeos, pero bueno, eso no les importa a ustedes, así que vamos directo a lo que quieren. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir si se les sale de los huevos. Y bueno, sobre lo de mostrar mi cara, cuando me llegue la placa de 100.000 suscriptores, voy a hacer un video mostrándola y mostrando mi cara, así que bueno, a esperar se ha dicho, jajaja. Y bueno, ahora sin nada más que comience este negrada. Parte 15 comienza. Ahora se podía ver cómo estaba Leone, llegando a un lugar donde estaba un sujeto con un bastón, entrenando, haciendo que Tatsumi lo mire confundido, ya que no lo había visto antes, pero Goku sabía quién era por su ki. Bulat, como estás aquí, te traigo a los nuevos, para que se conozcan, dijo Leone, mientras que hacía que Goku y Tatsumi lo saluden. Goku solo le levantó la mano como saludo, y Tatsumi estrechó la de Bulat. Por cierto, es gay, haciendo que Tatsumi lo mire asustado por cómo le estaba agarrando la mano. Vamos Leone, no hagas que ellos piensen mal, dijo, riendo, pero frenó de golpe mirando serio a Goku. Oye, tú, quiero que tengas una pelea conmigo, dijo, haciendo que los dos miren a Goku. Claro, ¿por qué no?, dijo Goku mientras que caminaba un poco lejos de Tatsumi y Leone, mientras que Bulat le lanzaba un bastón a Goku y este lo agarraba. Bien, prepárate porque no voy a hacer nada hablando, dijo Bulat, mientras que se lanzaba contra Goku. Goku, mirando esto con aburrimiento, veía como Bulat se acercaba a una velocidad que para un humano de este lugar sería sorprendente, pero él no era un humano de este lugar y no se iba a dejar humillar por nadie. Bulat veía como Goku estaba quieto y sonriendo, pensó que este no sabía cómo usar el bastón, pero lo mismo no iba a ser blando, ya lo dijo, y lanzando un golpe este pensó que ya había ganado cuando vio sorprendido como Goku había frenado el golpe con el bastón y antes de que pudiera hacer algo la pelea había acabado. Entonces yo no seré blando, dije Goku, dándole un pequeño golpe a Bulat con la punta del bastón que hizo confundir a todos ya que no había pasado nada. ¿Esto que acaba de pasar?, preguntó Tatsumi confundido ya que se habían quedado todos parados. No me digas, dijo en voz baja Leone sorprendida, viendo como Goku alejaba su bastón del cuerpo de Bulat, y después de unos segundos este empezó a caer de cara contra el suelo inconsciente. ¿Qué?, dijo Tatsumi sorprendido sin saber lo que había pasado. Leone suspiró ya que sabía que habían encontrado a alguien que de verdad y podrían hacer más de lo que estaban haciendo ahora. Parece que la pelea se acabó, dejen llamo a alguien para que se lleve a Bulat, dijo, mientras que se iba a buscar a alguien, así podía seguir dándole el recorrido a estos dos. Tatsumi, al darse cuenta que Goku había ganado, fue corriendo con él. Eso fue increíble, ¿qué es lo que le hiciste? Sus músculos se veían realmente duros, pero tú solo lo tocaste y después pff, dijo, haciendo como Bulat se cayó desmayo como si nada. ¿De verdad lo venciste así de sencillo? Cuando yo lo vi en la mansión se veía que era muy fuerte y juraría que él estaba liderando el equipo. ¿Dónde estaban todos los que quería decir que era fuerte? ¿Cómo hiciste para derrotarlo?, preguntó Tatsumi feliz ya que si Goku le entrenaba podría ser muy fuerte. Simplemente sé dónde golpear, dijo Goku sin interés ya que no le iba a decir que podría destruir todo esto sin problemas. Ya volví, se escuchó una voz a lo lejos que venía caminando con la peli morada, que estaba viendo a Bulat algo sorprendida ya que no se esperaba que los nuevos pudieran derrotar a él.
Bien, lo llevaré a su habitación. Tú sigue dándoles el recorrido por el lugar, dijo la peli morada con una sonrisa mientras se levantaba a Bulat en sus hombros y se iba como si nada. Vaya, todos aquí son realmente fuerte, pensaba Tatsumi sorprendido. Jejejeje, se escuchó una risa arriba de una pequeña colina y un peli verde con unos binoculares se podía ver que estaba espiando donde se bañaban las mujeres del grupo. Ya casi es hora del baño de Leone, si puedo ver sus senos, el peligro no importa, decía el peli verde con una cara de pervertido. Entonces, ¿qué tal si te rompo un par de dedos? Se escuchó una voz atrás de él haciendo que este se ponga pálido. Gritó asustado el peli verde al ver quién estaba atrás de él. Nunca aprendes, Lubo, dijo Leone al peli verde, que estaba ahora tirado en el suelo mientras que Leone le doblaba el brazo y lo pisaba. Maldición, aún puedo lograrlo, decía el ahora ya conocido Lubo, que intentaba arrastrarse hacia donde estaban las aguas de las mujeres. Bien, entonces ahora seguiré con tu brazo, decía Leone, mientras que le doblaba el brazo a Lubo haciendo que este grite. Por cierto, este es Lubo, dijo Leone, mirando hacia atrás donde estaba Tatsumi y Goku mirándola. Bien, creo que esos son todos los que tengo que presentarles. Pronto tendremos otra reunión donde le explicaremos las cosas más específicamente para que sepan lo que hacemos y lo que somos mejor, dijo Leone riendo un poco. Después de unas horas donde Goku se fue a su habitación para hablar con Towa y Wendy, aunque, más que hablar, estuvieron todo el tiempo cogiendo como conejos, pero Goku ahora puso una barrera para que no se pudiera escuchar, ya que se suponía que Goku estaba solo aquí. Ahora se podía ver a todos en la sala principal, mientras que todos estaban enfrente de la líder Nagenda. Goku estaba alejado un poco del grupo apoyado en una pared, ya que no le importaba lo que iban a decir aquí, y Tatsumi estaba en medio de todos frente a Nagenda, que le estaba explicando todo lo que hacían aquí, como asesinaban a los sujetos corruptos de la capital. Nosotros estamos asesinando a los más corruptos de la capital. En el sur de la capital está el escondite del ejército de la revolucionario que se opone al imperio. ¿El ejército revolucionario?, preguntó Tatsumi confundido. El ejército revolucionario era muy pequeño, pero ahora es una organización enorme. Tuvieron que formar un grupo para realizar operaciones encubiertas, como es el caso de las misiones de asesinato e inteligencia. Nosotros somos ese grupo, Night Ria. Ahora nos encargamos de aniquilar a la escoria de la capital. Cuando el ejército entre en acción, aprovecharemos ese caos para asesinar al primer ministro, la fuente de toda la corrupción, dijo Nagenda a Tatsumi, pero también a Goku, que lo miraba de reojo ya que aún no le gustaba ese sujeto, y más al saber que este había derrotado a Bulat con un simple toque. Asesinar al primer ministro, dijo Tatsumi intentando entender la información. Sé que cuando lo hagamos el destino de este país cambiará. ¿Ese nuevo país será considerado con sus ciudadanos?, preguntó Tatsumi serio. Por supuesto, le respondió Nagenda. Ya veo, estupendo, dijo Tatsumi con una sonrisa. Los asesinatos que hacen es comparable con sacar la basura de la capital. En otras palabras, son asesinos justicieros, dijo en voz alta feliz mostrando una sonrisa. Ja, todos se empezaron a reír y hasta Goku, que estaba serio, empezó a reír por la estupidez del chico, haciendo que algunos lo miren y se rían con él. ¿Qué pasa? ¿De qué se ríen?, preguntó Tatsumi confundido. Tatsumi se escuchó una voz al fondo, haciendo que Leone, que estaba por hablar, se callara para ver a Goku. Sin importar cómo lo mires, ellos siguen siendo asesinatos, dijo con una cara sin emociones, haciendo que algunos se pongan nerviosos. Eso no se le puede llamar justicia. Todos podrían morir en cualquier momento como castigo por sus actos de asesinatos. Hasta podrían haber matado a gente inocente solo porque estaban en su camino, dijo Goku mirando a Akame, que no dijo nada pero miró hacia otro lado. ¿Entiendes lo que quiero decir?, dijo Goku mientras que se levantaba de su lugar para acercarse a Tatsumi. Todos pelean por razones diferentes, algunos por simples cosas y otros por cosas grandes que podría cambiar la vida de los demás, pero al final del día todos son asesinos sin compasión. Dime, ¿tienes la determinación necesaria para hacer lo mismo que ellos?, le preguntó mirándolo de frente, haciendo que Tatsumi mire al suelo serio pensando. ¿Tendré una compensación, verdad?, preguntó Tatsumi mirando a Nagenda serio. Sí, si te esfuerzas podrás salvar a tu aldea, dijo Nagenda con una sonrisa. Entonces lo haré, dijo Tatsumi con determinación, sabiendo que si hacía esto podría salvar a su aldea de todo lo que estaban pasando. Déjenme ingresar a Night Raid, dijo en voz alta Tatsumi mirando a Nagenda. Puede que nunca puedas regresar a tu aldea, ¿sabías?, le dijo la pelirrosa, que miraba de reojo a Tatsumi con asco. Me parece bien, mientras que todos en mi aldea puedan vivir felices, está decidido. Bienvenidos a una vida de matanza, dijo Nagenda mientras levantaba su mano. Tatsumi y Goku
Akame, tú entrenarás a Tatsumi y Goku, dijo, haciendo que todos miren a Akame. Dijo Tatsumi asustado, si se vuelven una molestia puedes matarlos, le dijo una agenda a Akame, que asintió. Claro, le respondió. Como que claro, pensó Tatsumi asustado, mientras que Goku miraba divertido esto, ya que parecía que esto se estaba poniendo más divertido de lo que pensaba. Jejejeje, tienen que esforzarse para que no los mate, dijo Leone agarrando a Tatsumi. Bueno, aunque Goku no creo que tenga problemas, así que esfuérzate para que no te mate Tatsumi, le dijo Leone solo mirando a este, que se puso más nervioso al saber que solo él era el que estaba en peligro. Tendré que trabajar con ella, pensaba asustado Tatsumi, mirando a Akame, que estaba mirando a los dos, pero más a Goku, que este parecía que ya se estaba aburriendo de estar en ese lugar. Después de eso se podía ver como Tatsumi estaba recordando los recuerdos que tenía con sus mejores amigos sobre que iban a entrar al ejército y ganar dinero mientras que cocinaban, pero de la nada se escuchó como alguien pidió un segundo plato y Tatsumi cocinando enojado ya que lo tenían de cocinero. Oigan, porque soy el único que está cocinando, si Goku también es nuevo aquí, dijo enojado con lágrimas de anime mientras que veía de Goku sentado mientras que comía a una gran velocidad. La verdad, le tardó mucho cocinar todo lo que Goku se estaba comiendo en cuestión de segundos. Soy un asesino pero no hago más que cocinar y cocinar, decía Tatsumi mientras que veía a Akame con un delantal. No hay remedio, estoy a cargo de la cocina, le respondió esta mientras que comía unas uvas. Entonces, ¿por qué Goku no está cocinando?, decía enojado. Akame se quedó quieta y no sabía qué responder, ya que la verdad le daba miedo Goku que este pueda detener su espada sin recibir daño del veneno de su espada, le daba miedo y no sabía cómo pedirle cosas, y sabiendo que este era fuerte decidió no molestarlo. Ese delantal te queda bien para un novato como tú, escucho a la pelirroja molesta de vuelta, aplastando una manzana y mirándola con odio. Adiós Tatsumi, dijo Bulat, que estaba con las dos chicas y el chico de pelo verde. Bulat preguntó confundido. Tatsumi, ¿van a algún lado? Si tenemos una misión de emergencia, le respondió Bulat. ¿Una misión de emergencia?, preguntó Tatsumi. Oye Tatsumi, creo que es mejor que dejes de preguntar tantas cosas ya que podría terminar mal para ti si sabes tanto, dijo Goku, que comía una manzana mientras que miraba a Tatsumi con ojo serio haciendo temblar a este. Vamos Goku, no seas así con Tatsumi, está bien que pregunte ya que estamos en el mismo grupo, no hay problema, dijo sonriendo Bulat. Es verdad, es mejor que los novatos como tú solo se queden cortando un par de pepinos, dijo la pelirroja, despidiéndose con burla de Tatsumi, que ya la estaba odiando más. Ahora se podía ver cómo estaban Tatsumi, Akame y Goku frente a una cascada mientras que Tatsumi decía sorprendido, ¿qué lugar más lindo? Nuestra presa se encuentra en este lago, dijo Akame, que se empezaba a sacar la ropa, haciendo que Tatsumi se caiga de culo al ver esto cubriéndose los ojos. ¿Qué te alarmó tanto?, preguntó Akame acercándose a Tatsumi, y está abriendo sus ojos vio sorprendido como Akame tenía un traje de baño. Nuestro objetivo es el atún Koga, se encuentra en este lugar, ¿no son los peces extraños que nunca bajan la guardia?, preguntó Tatsumi, viendo a Akame mientras que escuchaba como alguien se quitara la ropa y los dos giraron para ver a Goku, haciendo que Akame se gire rápidamente al ver el cuerpo de Goku, que estaba mejor formado que el de Bulat, cosa que la sonrojó un poco, pero ella no iba a dejar que vieran eso. Wow, dijo Tatsumi viendo el cuerpo de Goku, de verdad debiste haber entrenado mucho para llegar a tener ese cuerpo, decía el castaño serio, pero no pudo hablar más al escuchar como Akame se tiraba y de la nada peces empezaban a salir. ¿Así de fácil?, preguntó sorprendido Tatsumi. Nada hasta las profundidades para ocultar tu presencia, debes atacar cuando se aproxime la presa, es importante que lo hagas con todas tus fuerzas, decía Akame mirando a Tatsumi desde el agua. ¿Puedes hacerlo?, preguntó Tatsumi sacándose la ropa, gritó aquí voy. Entonces, Tatsumi solo pudo conseguir 2 peces, dijo una agenda que estaba comiendo en la mesa junto a Leone. Akemi, Tatsumi y Goku, me contaron que gritaste, aquí voy al desvestirte, dijo Leone con burla. Aún eres demasiado ingenuo, dijo Akeme comiendo. No digas eso, que Goku consiguió más que tú, dijo Akeme ahora con burla mirando a la peli negra, que se enojó un poco por eso. Cuando ella sacaba 3 peces a la vez, Goku sacaba como 8 y eso la hizo enojar un poco. Bien Leone, hablemos del caso, dijo una agenda, mientras que Leone sacaba unas fotos. Los objetivos son ogro de la policía imperial y un vendedor de aceite llamado Gamal, dijo esta haciendo que todos miren. Gamal es un simple vendedor de aceite, pero aquí viene lo malo. Gamal hace actos asquerosos y para salvarse de ser ejecutado, le paga al ogro para que sus actos sean llevados a otra persona que es inculpado por algo que no hicieron y son ejecutadas por ello. ¿Viste si esto era legítimo?, preguntó en agenda seria a Leone, después de hablar con la chica y me dijo todo lo que sabía, vigilé y lo vi con mis propios ojos, todo es verdad. Aquí está el pago, dijo Leone sacando una bolsa de dinero haciendo sorprender a Tatsumi.
Huele a medicamento, debió haber vendido su cuerpo, dijo Leone, haciendo que Tatsumi abriera en grande sus ojos. Espérame, ¿estás diciendo que ella? Dijo mientras apretaba sus puños. Hay que ir a asesinar a ese desgraciado de ogro, dijo Tatsumi enojado. O bien dicho, ¿qué tal si tú vas por ogro con Goku y Leone junto a Akime? Van contra Gamal, dijo una agenda sonriendo, haciendo que Tatsumi se quede con cara de póker. Después de que Akame le dijera a Tatsumi que no podría hacerlo y que peleara contra ella al fin, decidieron que así se iba a hacer. Tatsumi junto a Goku contra el ogro y Akame junto a Leone matarían a Gamal. Ahora se podía ver a Tatsumi que estaba siguiendo a Ogro, mientras que Goku estaba ocultando su presencia para que nadie lo notara a lo lejos. Aburrido, si esto sigue así de aburrido simplemente destruiría este mundo y iría al siguiente. Bueno, parece que Tatsumi al fin le habló y están yendo a un callejón, pensaba Goku mientras que seguía de cerca a los dos para ver qué pasaba y esperaba que de verdad la batalla sea interesante, ya que podría haber habilidades buenas aquí, o bueno, eso pensaba él, ya que con unos simples ataques Tatsumi había ganado, o bueno, eso creía Tatsumi, y bueno, él iba a dejar que eso siga creyendo. Ah, qué aburrido es esto, ya quiero volver con Towa y Wendy, pensaba Goku con aburrimiento mientras que se empezaba a ir del lugar sin antes ver nuevamente el cuerpo del ogro. Porque siento que tendría que seguir aquí hasta que algo le pase a Tatsumi y después destruir este asqueroso mundo, pensaba Goku confundido. Fin parte 15. Si ya sé, negros, esto está re corto, más de lo normal, pero bueno, es que tuve algunos problemas de salud y bueno, tuve que estar en cama y no podía ponerme a escribir y recién ahora pude escribir un poco y para no dejarlos sin capítulo, decidí terminarlo aquí y bueno, ahora sin nada más que decir, nos vemos, negros.